Buenos días, chicos. Nuestro tema del día de hoy es recursos lingüísticos que expresan sucesión, simultaneidad y causalidad. Nuestro aprendizaje esperado es emplear recursos lingüísticos y discursivos al redactar una crónica. Los recursos lingüísticos para expresar sucesión. En este caso, como ustedes saben que la crónica es una narración de sucesos, se deben ir enlazando de manera lógica. Para ello, ustedes vieron algunos ejemplos en los que se empleaban días u horas, pero no solamente esto nos sirve para darle esa sucesión o ese enlace. También nos podemos apoyar de algunas palabras. En este caso, para expresar sucesión se refiere a ir enlazando cómo van sucediendo los hechos. Entonces tenemos enlaces o palabras de enlace como después, posteriormente, más adelante, entonces, finalmente, por consiguiente, luego, etcétera. Tenemos muchísimos más palabras que nos dan esa sucesión, pero yo les puse aquí solamente algunos ejemplos. Se refiere esto a que ocurrió algo y para indicar lo que ocurrió después podemos emplear estas palabritas. Aquí yo les puse un ejemplo que dice: luego el sonido inigualable de las flautas y chirimías de las chinas oaxaqueñas. Comienzan a bailar y al término reparten su guelaguetza a los asistentes. Entonces nos está indicando hubo un acontecimiento antes, luego pasó esto y al terminar también ya lo que pasó. Entonces esto nos ayuda, como les decía, a darle coherencia y a que nuestro discurso suene lógico. Tenemos recursos lingüísticos también para dar simultaneidad. Esto se refiere a hechos que están ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, mientras está ocurriendo algo, ocurría otra cosa, pero en el mismo tiempo. Quizá no en el mismo lugar, pero sí al mismo tiempo. Entonces, para eso podemos emplear palabras como mientras, al mismo tiempo, de igual manera, a la vez, a la par, a su vez, por su parte. Y también tenemos muchísimos más términos, pero yo aquí les puse solamente estos como ejemplo. Y como lo empleamos, dice: mientras el río estaba siendo celosamente resguardado por cordones humanos sosteniendo costales, la laguna de atrás de la colonia se había salido de su margen. Es decir, al mismo tiempo o mientras sucedía que el río estaba siendo resguardado, la laguna se estaba desbordando. Entonces son hechos que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Causalidad se refiere a hechos como consecuencia de algo. Entonces, para ello podemos emplear palabras como por qué, en vista de, por lo tanto, siendo así, pues, a causa de, debido a, etc. Y les puse como ejemplo, dice: las personas se alistan para trasladarse a un albergue en vista de que el piso de sus viviendas se encuentra inundado. Entonces, en vista de que, es decir, nos está dando la razón o la causa del por qué las personas se estaban alistando para trasladarse a un albergue. ¿Cuál era la causa? Que el piso estaba inundado. Bien, vamos a ver lo que es la estructura y función del complemento circunstancial. Este es un tema que ya habíamos visto en las biografías, pero lo vamos a volver a retomar. El complemento circunstancial cumple la función de complementar al verbo, es decir, es un modificador de nuestro verbo. En este caso yo les puse aquí únicamente 3 que son los que nos interesan ver acá, que es el complemento circunstancial de lugar, de tiempo y de modo. Entonces estos complementos nos van a indicar dónde está sucediendo el verbo, cuándo está sucediendo o cómo está sucediendo. Les voy a explicar más a fondo a continuación. Complemento circunstancial de lugar. Indican, como su nombre lo dice, el lugar donde está ocurriendo el verbo y van a responder a la pregunta ¿dónde?, ¿a dónde?, ¿por dónde?, o ¿hacia dónde? Es decir, si yo le pregunto al verbo ¿dónde?, la respuesta es mi complemento circunstancial de lugar.
Por ejemplo, dice, en el mar las vacaciones de verano son más placenteras. Entonces yo ubico mi verbo primero, que mi verbo sería son, el que está marcado con negritas. Ahora yo le pregunto al verbo, ¿dónde son? En este caso, ¿dónde son las vacaciones más placenteras? Y mi respuesta sería en el mar. Ese sería mi complemento circunstancial del lugar. Después dice, Mariana irá de vacaciones a Europa. Ubico mi verbo irá y le pregunto, ¿a dónde irá? A Europa. En este caso podría ser, ¿a dónde irá de vacaciones? A Europa. Dice, como antaño, desde temprana hora, las familias enteras comienzan a llegar a la rotonda de la Azucena. Este ejemplo lo tomé de una de las crónicas de su libro. Entonces, ubico mi verbo, comienzan a llegar, y yo le pregunto, ¿a dónde? Y la respuesta sería mi complemento circunstancial del lugar, a la rotonda de la Azucena. Complemento circunstancial de tiempo. Este indica el momento en el que se realizó o se realiza o se realizará la acción. Responde a la pregunta ¿cuándo? Esto no tiene nada que ver con el tiempo verbal que estoy empleando, sino es un complemento de ese verbo, ¿ok? Entonces, tengo la oración, el día de ayer, Día Nacional de Vacunación Antirrábica, no fue muy provechoso. Entonces, ubico mi verbo, que es fue, en este caso tengo un adverbio negativo, no fue. Entonces, yo le pregunto, ¿cuándo fue? O ¿cuándo no fue? Y mi respuesta sería el día de ayer. Entonces, ese es mi complemento circunstancial de tiempo. Tenemos otro ejemplo. Cada día cantan los gorriones a las 5:30 de la mañana. Ubico mi verbo, que es cantan, y yo le pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo cantan? Cada día. Ese sería mi complemento circunstancial de tiempo. El último ejemplo, igual lo tomé de una de las crónicas de su libro. Y dice, el martes 30 de octubre de 2007 a las 9 de la noche se enteró. Entonces, ubico mi verbo, se enteró. ¿Cuándo se enteró? El martes 30 de octubre de 2007. Entonces, estos son el complemento circunstancial de tiempo. Complemento circunstancial de modo. Este complemento nos va a proporcionar información de cómo suceden las acciones. Por lo tanto, va a responder a la pregunta ¿cómo? Tengo mi oración, lo hizo contra su voluntad. Entonces, ubico mi verbo, que es hizo, y le pregunto ¿cómo lo hizo? Contra su voluntad. Sería mi complemento circunstancial de modo. Siguiente oración, salieron con la ropa y los pies mojados hacia el refugio. Aquí yo ubico mi verbo, salieron. ¿Cómo salieron? Con la ropa y los pies mojados. Aquí podría incluso preguntarle al verbo ¿a dónde salieron? Y mi respuesta sería hacia el refugio, sería mi complemento circunstancial de lugar. Siguiente oración dice, gran parte de las colonias permanecían inundadas. De igual manera es de una de sus crónicas. Ubico mi verbo, que sería permanecían, y yo le pregunto ¿cómo permanecían? Y mi respuesta sería inundadas. Ese sería mi complemento circunstancial de modo. Otro tema que vamos a ver son expresiones sinónimas y pronombres para referirse a los objetos que aparecen reiteradamente en un texto. Disculpen que salgan los títulos cortados, pero a la hora de pasar la presentación de PowerPoint a mi celular ya no me permite modificarla, entonces no me di cuenta de esto y pues están saliendo cortados los títulos, pero bueno, continuamos. Ustedes saben que los sinónimos son palabras que se emplean para sustituir otras palabras que tienen el mismo significado, pero nos ayudan a ampliar nuestro vocabulario y a que no estemos colocando la misma palabra en repetidas ocasiones y eso haga aburrido nuestro trabajo, nuestro texto.
En este caso, pues, yo les puse ejemplos de sinónimos, que es temporalmente, transitoriamente, glotón, comelón. Son palabras que significan lo mismo, pero son palabras diferentes. También se pueden emplear no solo palabras, sino frases sinónimas. Por ejemplo, gato, animal de 7 vidas. Es decir, podemos sustituir en una oración la palabra gato por animal de 7 vidas. Lo mismo con león, el rey de la selva. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, nos percatamos que en nuestro texto vamos empleando muchas veces la misma palabra, hay que buscar de qué manera cambiarla, es decir, de qué manera podemos emplear otra palabra para que no se esté repitiendo constantemente la misma. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos las biografías que les decía? Para no estar poniendo todo el tiempo el escritor, el escritor, el escritor, el escritor, podemos utilizar sinónimos como el autor, el poeta, el ensayista, como otras funciones que también hace la persona. Entonces, en este caso siempre va a ser muy importante que ustedes cuenten con un amplio vocabulario para poder estar cambiando estas palabras repetidas. Otra forma de sustituir a una persona cuando la estás nombrando mucho son los pronombres personales. Los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. O podemos emplear también pronombres demostrativos, que son este, ese, aquel y aquella. Entonces aquí les puse algunos ejemplos de cómo podemos sustituir con los pronombres. Dice, las autoridades conformarán el comité. Y yo quizá estoy repitiendo mucho las autoridades. Entonces lo sustituyo por un pronombre y en lugar de poner las autoridades, como ya hablé de ellos, pongo ellos conformarán el comité. Después dice, el libro le pertenece a Juan. Y quizá yo ya repetí muchas veces el nombre de Juan. Entonces lo cambio y pongo, el libro le pertenece a él. Ya sé de quién estoy hablando porque lo he dicho anteriormente. Después dice, Juan, Pablo, Raúl y yo vamos juntos a la escuela. Y quizá también ya los mencioné mucho. Entonces coloco, nosotros vamos juntos a la escuela. Supongamos que pongo Juan, Pablo, Raúl y yo vamos juntos a la escuela. Juan, Pablo, Raúl y yo también jugamos fútbol. Juan, Pablo, Raúl y yo. Y entonces se vuelve cansado estar repitiendo los nombres, ¿no? Entonces colocamos nosotros vamos juntos a la escuela y así ya sé que estamos hablando de Juan, Pablo, Raúl y yo. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy, chicos. No les dejo asignación hoy, nada más era el ver este video porque algunos temas ya son repetidos y tampoco quiero que se cansen o que sea mucho trabajo para ustedes. Si tienen actividades pendientes de lunes y martes, pues aprovechen para hacerlas hoy y enviarlas. Entonces, que tengan un excelente día, chicos.